Hola, yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. ¿Cómo funciona en el esquema de corrupción? Porque he visto cualquier cantidad de escuelas que dicen que no se han terminado porque la empresa abandonó el proyecto. He visto el estadio de Colón, que lleva más de 10 años, tal vez 15, y nuevamente dicen ahora va a ser el doble por culpa de otra empresa. Entra a seguir supuestamente construyendo y todo lo demás perdido, porque si me dicen que cuesta el doble, porque no recuperamos un centavo de los que abandonaron el proyecto. Entonces el esquema de corrupción sigue funcionando y yo le voy a decir cómo funciona. No es un llave en mano. Le dicen llave en mano, pero no es llave en mano. Porque si fuera llave en mano, yo no le pago un centavo a la empresa hasta que no me entregue la escuela o el estadio hecho. Pero si me dicen que aumentó el precio es porque le pagaron. Porque de lo contrario diría, bueno, se fue, pero menos mal, porque nos dejó el 70, el 80% hecho. No le hemos pagado un real porque es llave en mano. Así que solamente nos va a costar 20% del costo que teníamos planeado, porque la empresa abandonó el proyecto. Pero eso no ocurre, porque no es llave en mano, es avance de obra. Y eso quedó muy claro, y más claro aún en el juicio público que se hizo sobre un asunto de corrupción. El esquema es el siguiente: la empresa se le otorga la licitación, digamos, por 100 millones. Inmediatamente se le da 20%. De ese 20% se le paga la coima de 20%. O sea que si fueran 100 millones, se le pagan 20 y a su vez la empresa paga una coima de 4 millones. Luego, cuando lleva 50% de avance, se dice que debe 80. Así que se le paga el 80% de la obra. O sea, ya la empresa, si se iba a ganar 50%, le dieron 80 millones, así que ya se ganó 40. Pero no lleva la mitad, no lleva 80%, apenas lleva la mitad. Pero recibió 80 millones. ¿Qué pasa? Para terminar la obra necesita invertir 25 millones. Pero como ya cobró 80, solamente le falta por cobrar 20. Entonces dice, ¿para qué yo voy a gastar 25 para que me den 20? Voy a perder 5. Así que abandona la obra. Por supuesto, me dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué no la aseguradora? Bueno, la aseguradora dice, yo te pago el 20% que tú mismo, Contraloría, has dicho que lleva la obra, así que yo te pago el 20. Pero nadie quiere terminar la obra por 20 porque esa obra le falta 50. Y la aseguradora dice, no, es que no soy yo el que dice que 80. Eso lo dices tú mismo. Mira que le pagaste los 80 millones a la empresa. Pero esa empresa abandona la obra y licita en otro lado y no pasa nada. Y hace lo mismo en otra. En el caso de unos edificios que hay todavía en trabajo, el ministro, estamos hablando del gobierno anterior, dijo, mira, pues 90% de avance llevaba la empresa, y ahora por culpa de la gente que se ha llevado todos los servicios y todo lo que había, y ahora nos va a costar el doble. Es que la gente tiene que saber que no se debe llevar las cosas. O sea, la gente, o sea, los ladrones. Pero espérate, si no había entregado la obra, si le robaron los baños y los servicios, no fue responsabilidad del Estado, fue responsabilidad de la empresa que abandonó la obra y que debía cubrir sus activos. ¿Por qué el Estado tiene que pagar el doble? ¿Por qué el Estado tiene que pagar el doble del estadio de Colón si ustedes mismos han dicho que la empresa abandonó la obra? Entonces esa empresa que abandonó la obra no debió pagársele un centavo
y recuperar la plata que se le pagó porque no cumplió. Ah, no, pero eso se olvidó y ahora vamos con otra. Entonces, ese es el esquema y eso quedó probado en el juicio porque además habían dos funcionarios de la Contraloría que se les comprobó que se habían recibido 12,000 y 10,000 dólares y uno dijo que era porque se le había dañado la computadora y le dieron 12,000 dólares para comprarse otra, que seguramente no era de él, sino de la Contraloría, porque él qué hacía con una computadora personal. Y el otro dijo que a la empresa le había dado plata porque tenía un familiar enfermo, pobrecito, ellos se llenaron de lástima y le pagaron. O sea, es evidente que están cobrando. ¿Por qué? Porque tú ves un edificio o una escuela, la pintan y la ponen bien y bonita, y yo, que no soy ingeniero, no puedo saber si eso lleva 50, 70, 80 o 90. El que sabe eso es el ingeniero de la Contraloría, que puede saber que no tiene toda la parte de adentro del trabajo, qué sé yo. Él es el que dice cuánto lleva de avance. Y lo infla. Entonces así funciona la corrupción. De esa forma simple. Y sigue funcionando. Porque sigue llegando. No hay escuela. Ay, que la empresa abandonó la hora. La única forma que la empresa no abandone la hora, si lleva 80, ha cobrado 80%, pero lleva 50, es pedir una adenda, que es lo que hacen. Entonces la empresa pide una adenda por 30,000 o 30 millones más. Si se la entregan, entonces termina la escuela, porque ya tiene que pagar, tiene que gastar 25 millones, pero ya lleva 80, 20 más 25, bueno, le van a dar 45. Así que él se va a ganar 20. Si se la rechazan por improcedente, lo abandona, porque él no quiere gastar más de lo que le falta por pagar, aunque sabe que es verdad que no tiene el avance que dice. Entonces, por eso la adenda, si se rechaza, se va. Si se la dan, se queda y cobra 25 millones más, 25% más. Y así es como funciona el esquema de corrupción. Y eso se debe a que se le permite. Porque si esas empresas se le hace una demanda, se le quita todo su bien, el Estado le cae encima y no le permite a ninguno de sus directivos aparecerse más nunca a pedir nada del Estado, no lo harían más. Pero eso es una práctica cotidiana, cómo funciona el esquema de corrupción en Panamá. Yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos.